Ok. El, el día de hoy lo que vamos a ver va a ser el control térmico mecánico, es decir, antes de poder, ya vimos las condiciones de confort, ya vimos cómo podemos reducir o mantener las condiciones de temperatura en el interior más constantes mediante la envolvente energética o disminuir esos flujos de calor. Hablamos muy brevemente de las estrategias bioclimáticas o pasivas y vamos a verlas con más detalle en las siguientes 2 o 3 clases. Pero antes de estudiar cómo mantener las condiciones de temperaturas constantes en el interior, vamos a ver qué se hace de manera cotidiana o qué se hace en la mayoría de los edificios, que es utilizar estos equipos de control térmico mecánico, que es lo que le vamos a llamar HVAC o Heating, Ventilation and Air Condition. Eh, ya hablamos que en climas muy extremos es inevitable el tener que usarlos, pero que utilizando estrategias pasivas podemos reducir al mínimo su uso, pero que incluso en climas más dóciles se suelen utilizar más de lo que se debería. Hay que entender un poco de cómo funciona, porque es parte del sistema energético y térmico del edificio, y porque también es posible, incluso utilizando este equipo, tener ciertas medidas de eficiencia energética. Entonces, realmente esto lo hacen principalmente los ingenieros mecánicos. Hay toda un área de la ingeniería mecánica que tiene que ver con la termodinámica y que tiene que ver cómo funcionan estos equipos y cómo climatizar los edificios. Por lo general, el diseño de estas instalaciones no lo hacen ingenieros civiles, pero bueno, tienen que estar trabajando en conjunto ingenieros civiles e ingenieros mecánicos. Y si nos vamos a topar con esto en nuestra práctica profesional, es importante saber cómo funciona, tener nociones generales. Entonces, vamos a ver primero la teoría de cómo modifican las condiciones del aire para alcanzar los puntos de confort. Esto, vamos a estar trabajando con el diagrama psicométrico que ya hemos visto y estudiado con anterioridad. Y ya al final vamos a ver un poco de la aplicación práctica de qué equipos puede haber, ¿no? Pero principalmente enunciativo y para saber qué implicaciones tiene para nosotros como ingenieros civiles. Entonces, cuando tenemos un control mecánico, lo que queremos es que la temperatura en el interior sea lo más constante posible, que sea estable y que sea dentro de esta zona de confort que calculamos, por ejemplo, con el método del PMB. Entonces, cuando hagamos los cálculos o las simulaciones de flujo de calor, vamos a saber cuál es la condición, la temperatura en el interior, porque es el valor que nosotros queremos que exista. Lo que no vamos a saber va a ser cuáles van a ser esas densidades de flujo de calor a lo largo de las paredes y de otras fuentes, como las fuentes internas. Y de acuerdo con la potencia que nos den esas densidades de flujo de calor, va a ser la potencia que va a tener este equipo y pues va a ser la energía eléctrica que va a consumir. Por lo general, vamos a tener el aire en el interior de un cuarto y ese aire se va a calentar debido al flujo de calor al interior o pues, debido al calor que expiden las propias personas. Y ese aire lo vamos a tener que enfriar otra vez para que esté en las condiciones de confort. Entonces lo vamos a pasar a este equipo donde va a tener varios tipos diferentes de transformaciones para regresar a la temperatura original y volverlo a meter a la habitación. Además, si se acuerdan, cuando hablamos de confort higrotérmico, dijimos que había que mantener cierta concentración de CO2. Si yo recirculo infinitamente el aire en el interior, tengo el problema que van a aumentar las concentraciones de CO2 con el tiempo. Entonces, tengo que estar mezclando también parte de aire del exterior. Pero al meter aire del exterior, tengo que expulsar aire del interior y ahí estoy perdiendo parte de calor. Entonces, vamos a mencionar más adelante el intercambiador de calor. Eh, Todos estos movimientos de como el aire en cierto lugar, puedo yo graficarlo en el diagrama psicométrico. Todos estos movimientos de aumenta la temperatura y lo regreso a su posición original, vamos a poderlo ver gráficamente dentro de nuestro diagrama psicométrico. Entonces vamos a empezar con las diferentes transformaciones del aire húmedo.
La primera y la más básica va a ser una mezcla de aire. Se supone que tienen una masa de aire A y una masa de aire B y cada una tiene sus diferentes temperaturas, humedades y por consiguiente cierta entalpía, ¿no? Cuando yo las mezclo, el resultante va a ser unas condiciones de temperatura diferentes, que van a depender de que si tengo más aire del A o más aire del B y las temperaturas que tengo, ¿no? Era como cuando en termodinámica mezclaban cierta cantidad de kilogramos de agua a tal temperatura y cierta cantidad de kilogramos de agua a otra temperatura. Entonces, lo que hay que hacer es un balance de energía y un balance de masa de vapor. Lo primero es que pues toda la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces la masa de A más la masa de B tiene que ser igual a la masa de C, que es lo que tenemos en esta primera ecuación. Y también la humedad absoluta, es decir, la cantidad de gramos de agua que hay, tiene que ser consistente, ¿no? No puede aparecer más agua ni desaparecer vapor de agua. Pero para saber cuánto va a ser esta humedad absoluta resultante, hay que hacer una ponderación. Y esa ponderación, lo que va a pasar es que hay que hacer el cociente entre la masa de aire A, por ejemplo, y la masa de aire C, y multiplicarlo por la humedad absoluta A. Y también la humedad absoluta B por el respectivo con la masa de aire B. Es decir, el parcial entre el total y así lo sumo con ciertos pesos o ponderaciones. Y ya obtengo la humedad absoluta final. Y lo mismo lo puedo hacer con la entalpía que tengo al final. ¿Se dan cuenta? Esto es estático. Aquí estoy yo mezclando una masa de aire y otra masa de aire y viendo lo que resulta. Pero justamente aquí nos lo está poniendo como un ducto porque puede estar fluyendo aire continuamente y pueden estarse mezclando esos flujos de aire. Pues es como si en hidráulica hubieran dos ríos, dos afluentes y se combinan y llegan y veríamos cómo cambian las concentraciones que hay en esta parte, por ejemplo. Entonces, estas fórmulas se pueden utilizar cuando hay flujos simplemente, o sea, sin ninguna complicación. Lo único que hay que cambiar va a ser esta masa, la masa que tenemos aquí, simplemente hay que cambiarla por la derivada de la masa. Cuando tenemos un puntito arriba es la derivada con respecto al tiempo. Entonces, pues esto tiene unidades de kilogramos por segundo. Entonces aquí pues aplican la misma fórmula y nada, le agregan un puntito a todas estas partes, ¿no? Y lo mismo el volumen, que son metros cúbicos, lo cambiarían por el flujo o el gasto, ¿no? Este es el equivalente a la Q de hidráulica. Y entonces ya la unidad van a ser metros cúbicos por cada segundo. ¿Por qué? Porque hay que, muchas veces los ventiladores, igual que en las bombas en hidráulica, nos dan un volumen, un gasto que mueve una bomba, en cuántos metros cúbicos por segundo, litros por segundo. Pero y hay como es incompresible el agua, hay una relación directa o 1 a 1 entre volumen y masa. Pero en el aire, como puede ser compresible o como su densidad cambia de conforme nos movemos en el diagrama ciclométrico, no hay una relación directa. Entonces, para tener esa relación hay que trabajar con esta ecuación, que nos dice simplemente que el gasto va a ser igual a la multiplicación del volumen específico por el flujo de masa. Este volumen específico, que no es una V, es una letra griega nu, no es como una V como V como cursiva. Esto lo pueden leer ustedes en su diagrama ciclométrico. Conociendo temperatura y humedad absoluta del aire, humedad relativa, pueden leer también este valor y así convertir de un gasto a la masa, porque lo único que se conserva es la masa. El volumen no tiene por qué conservarse. Y hay que tener en cuenta que este volumen específico es el inverso, si vemos aquí las unidades, es el inverso de la densidad.
Es decir, 1 entre la densidad es igual al volumen específico. Ahora, esta es una forma de hacerlo analíticamente o hacerlo con ecuaciones para saber las condiciones del aire resultante, pero también se puede hacer gráficamente. Y al hacerlo gráficamente, simplemente hay que encontrar la posición de nuestro diagrama, en nuestro diagrama ciclométrico del aire original, del otro aire, del otro flujo o la otra masa de aire, y trazar una recta entre esos dos puntos. Y sabemos que el aire C se va a encontrar a lo largo de esa recta. No necesariamente se va a encontrar a la mitad. Si el gasto de masa de A y B es exactamente el mismo, C se encuentra a la mitad. Pero si tenemos más A que B, C se va a recorrer sobre esta línea para aproximarse más a A, o por el contrario, si hay más B, se va a acercar a este otro punto. Entonces, la ubicación de C depende justamente de estos factores de ponderación. Y ya encontrándose en el diagrama ciclométrico, ya puedo leer la temperatura resultante, la humedad absoluta y la entalpía, e incluso la humedad relativa. Ahora, quiero que piensen qué pasaría si yo tuviera un punto A que se encuentra más o menos por aquí y un punto B que se encuentra más o menos por aquí. Y yo trazo una recta para conectarlos porque los estoy mezclando. Ajá. ¿Cuál sería el valor de la humedad relativa de ese resultante de la mezcla? Pues superaría el 100%, ¿no? Exactamente, Daniel. Y eso no se puede. Dijimos que si tenemos arriba, o sea, si estamos arriba de esta curva del 100%, pues tenemos más de 100%, y si estamos abajo, tenemos menos de 100%. Dijimos que si supera el 100% de humedad del aire, hay condensación y hay un cambio de fase de vapor de agua a un líquido. Entonces, si llegamos a tener una masa muy caliente con mucha humedad y una masa muy fría con mucha humedad, el punto teóricamente se encontraría arriba del 100%, pero como eso no puede suceder, va a darse condensación. ¿Para cuánta condensación? Pues de tal manera que no supere del 100% eh, la humedad relativa. Si yo mezclo, o sea, si tengo dos aires que van a caer dentro de esta zona, pues puedo utilizar este balance gráfico, pero si queda dentro, arriba del 100%, tengo que hacer una pequeña modificación. Entonces, el punto, en vez de quedar sobre esa recta, veo en qué parte de la recta quedaría y me muevo sobre esta línea de entalpía constante hasta llegar al 100%. Y ahí puedo leer ya la humedad absoluta y encontrar la temperatura. Entonces, hay una pequeña diferencia. Haciendo el balance no hay complicación porque yo hago con esta ecuación, eh, esta ecuación es el cálculo como tiene que ir y sé que phi o la humedad relativa tiene que ser igual a 100%. La única que no aplicaría sería esta. Esta humedad absoluta yo la tendría que leer del resultante de 100% de humedad de mi diagrama ciclométrico. Entonces, por ahí en la serie 2 hay un ejercicio de esto donde justamente pasa algo parecido a lo que les estoy explicando aquí. Ahora, entonces, ese es el movimiento más sencillo, que es donde tomo un aire A, un aire B, los mezclo y tengo algo resultante. También puedo tener otra situación donde tengo un cierto aire 1, por ejemplo, y lo quiero calentar. Es decir, se está moviendo el aire por aquí y pasa por una resistencia. Por justamente un pedazo de metal que está calentado. Así es como funcionan la mayoría de las resistencias de la calefacción. Y va a haber este metal que está caliente va a aumentar la temperatura del aire. Entonces, al pasar el aire por esta resistencia,
va a tener una mayor temperatura. Entonces, como estoy aumentando únicamente la temperatura, esto consiste en calor sensible. Y me refiero con calor sensible porque va a haber un incremento de temperatura, pero la humedad absoluta se mantiene constante. No estoy agregando nada de vapor de agua, entonces no puedo tener un movimiento vertical dentro de mi diagrama ciclométrico. Entonces, cuando hay una calefacción simple, siempre vamos a tener un movimiento exclusivamente horizontal del punto 1 al punto 2. Y por lo general, nos van a dar esto como una potencia. Y si yo hablo de potencia, ¿qué unidades tiene la potencia? Vamos a preguntarle a alguien, a ver. Son watts. ¿Qué pasó? Watts. Watts, exactamente. Gracias, Daniel. Eh, la potencia tiene unidades de watts que son joules entre segundo, ¿no? Entonces la entalpía, que la tenemos aquí de kilojoules entre kilogramos, y el flujo de masa, que son kilogramos entre segundo, pues si hago el análisis de las unidades, me da que el resultante es de kilojoules entre segundo. Entonces esta potencia estaría en kilowatts. Entonces, si yo conozco cuánto aire está fluyendo, es decir, esta masa, y conozco la potencia, puedo calcular el incremento de entalpía y ya puedo yo encontrar dentro de mi diagrama ciclométrico el resultante de mi calefacción simple. Existe el movimiento contrario. El movimiento contrario es el enfriamiento, donde en vez de agregar calor, lo que estoy haciendo es quitar el calor. Es decir, este pedazo de metal ahora se encuentra a una menor temperatura y el aire va a entregarle calor al pedazo de metal, a la resistencia, y va a salir con una temperatura menor. Sigue siendo un movimiento de calor sensible. Entonces, es un movimiento dentro del diagrama ciclométrico exclusivamente horizontal. No hay ningún cambio en la humedad absoluta. Lo que es importante notar es que aunque no haya un cambio en la humedad absoluta, como ya hemos mencionado con anterioridad, sí va a haber un cambio en la humedad relativa, porque la humedad relativa depende de la temperatura, pero la humedad absoluta, es decir, la cantidad de gramos de vapor de agua, no va a cambiar. Y de la misma manera, conozco la potencia, que esta es BF y BC, porque es un término que se suele utilizar desde batería caliente. Esta resistencia se le suele llamar una batería. Puede ser una batería que está caliente o una batería fría. Entonces, conociendo la potencia y conociendo el flujo de masa, puedo saber cuál es el decremento o la caída de la entalpía y justamente poder ubicar mi punto número 2. Hay un detalle que puede llegar a suceder con el enfriamiento simple. Supongamos que yo tengo mi punto por acá, que va a tener una cierta entalpía, y quiero reducirlo a la entalpía 1. Entonces, si yo me muevo horizontalmente hasta llegar a la entalpía 1, voy a encontrarme que teóricamente debería tener más de 100% de humedad relativa. Y eso no se va a poder. Entonces, por lo general, el enfriamiento en realidad va acompañado de una condensación, sobre todo cuando es muy intenso el enfriamiento. Bueno, ahorita vemos esto. Esta es la explicación de lo que ya les dije. Si resulta que me voy enfriando con una humedad absoluta constante, voy enfriando, 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 y de pronto llega un momento en el que llego a un 100% de humedad. Pero yo todavía quiero enfriar más mi masa de aire. Pero ya no se puede enfriar a más de 100% de humedad. Entonces,
va a ser un enfriamiento sobre la línea de 100% de humedad. Entonces va a empezar a trazar esta curva hasta llegar a la entalpía que le corresponde. Y ya puedo leer la temperatura de mi masa de aire. Esto, les di el ejemplo la misma clase pasada, pero se puede ver, lo ven ustedes diariamente. Si ustedes toman un refresco frío, lo sacan del refrigerador y lo dejan 1 o 2 minutos sobre la mesa, cuando regresen van a ver que hay gotas sobre el exterior. Y no quiere decir que se esté saliendo el refresco. Lo único que está pasando es que la superficie de la lata está demasiado fría y entonces eso está haciendo que el aire alrededor se enfríe hasta llegar a la temperatura de rocío y todavía se enfríe más y entonces esa bajada de temperatura vaya asociada con cierta condensación. Lo mismo sucede en las madrugadas, cuando ustedes salen muy temprano y ven que está lleno de gotas de agua, el piso, el pasto, las plantas, porque se bajó la temperatura lo suficiente de esa superficie de las plantas como para alcanzar el 100% de humedad relativa y después se dio condensación. También, si viven en un clima muy cálido, si tienen un aire acondicionado cerca, acérquense y van a ver que los aires acondicionados por lo general están goteando, porque ese goteo es parte de la condensación de ese enfriamiento tan intenso que está teniendo el aire. Entonces, por lo general, o muchas veces va a haber condensación, sobre todo cuando tengo un clima muy cálido y quiero bajar considerablemente la humedad. Entonces, esa condensación es mucho más evidente cuando hay mucha humedad. Es decir, va a ser más fácil ver un aire acondicionado que esté goteando si se van ustedes a Yucatán que si se van a Sinaloa, porque Yucatán es mucho más húmedo. Entonces, la fórmula, que era lo que yo les comentaba por acá en la mezcla cuando llega a haber más de 100% de humedad, la fórmula para calcular la entalpía sigue siendo exactamente la misma. Esa no tiene ningún problema. La que va a cambiar va a ser el volumen o el flujo de agua condensada. Y ese se puede calcular con esta diferencia. Bueno, creo que ahí hay un error. Aquí esta debería ser R2. Pero bueno, puedo calcular cuál es el flujo de agua, cuál es el gasto de agua que se está condensando, es decir, cuántas gotas están cayendo por segundo, considerando esa diferencia. Ahora, no sé si tengan alguna duda hasta el momento de estos elementos de transformación del aire húmedo, de la calefacción simple, el enfriamiento simple y el enfriamiento con condensación. O sea, ¿esta gráfica solo es ilustrativa o también tiene valores para poder calcular todo el proceso? Bueno, este sí es un esquema, si te das cuenta, no viene ningún número. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo se vería en un diagrama ciclométrico real. Simplemente es para que vean qué pasa cuando llega a ese 100% de humedad y cómo nos movemos, ¿no? Pero no les estoy diciendo ni cuál es esta entalpía, ni cuál es esta, ni esto, ¿no? Pero en general los movimientos se van a ver así. Pero si ahorita les enseño eh, una gráfica ciclométrica de verdad. Y si no te queda claro, en ese momento me preguntas y vemos cómo te puedo aclarar la duda que tengas. Bueno, cada vez vamos a ir complicando un poquito. Se dan cuenta ya el enfriamiento simple. Llegamos a un problema cuando nos encontramos al 100% de humedad y empieza a haber condensación. Pero resulta que en la vida real no tenemos un proceso con el 100% de eficiencia. Es decir, va a haber parte del aire que va a pasar por aquí y se va a enfriar, pero va a haber otra parte del aire que no va a estar en contacto con esta batería fría y va a pasar sin que lo toque, sin que cambie su temperatura. Entonces, vamos a tener realmente un flujo que se parte en dos.
un flujo que se parte en uno que se está enfriando y en otro que está pasando como si nada. Y al salir del enfriamiento real, se vuelven a mezclar. Entonces, en realidad, esto es dos transformaciones sucesivas. Un enfriamiento con condensación y un enfriamiento, más bien una mezcla de aire. Entonces, más o menos se ve así, y aunque se ve un poco complicado lo que está sucediendo, hay que pensarlo en dos pasos. Piensen primero en el enfriamiento con condensación, que voy del punto 1, voy enfriando, enfriando, enfriando hasta llegar al 100% de humedad relativa, y entonces después tengo que bajar sobre esa curva del 100% y llego a este punto número 2, que pues es la diferencia de entalpías que yo hubiera calculado. Si después yo sé que este aire que está pasando sin ser modificado tiene las mismas características que el aire original. Entonces tengo que hacer una mezcla entre este aire transformado y este aire sin transformar. Entonces, tengo el punto 1, que es el aire sin transformar, y el punto 2, que es el aire transformado. Y lo único que hay que hacer es trazar una recta entre los dos, y sé que la mezcla de los dos aires va a estar ubicada sobre esta recta. ¿En qué punto va a estar? Va a depender de si es mayor el aire que pasa sin transformarse o si es mayor el aire que pasa transformándose. Por lo general, el aire que se transforma es mayor. Esto es una pérdida. Esto es una pérdida de eficiencia. Entonces, el aire 3, que ya es el que sale de nuestra batería fría con enfriamiento real, se va a encontrar cerca del aire 2, pero a una temperatura mayor y a una humedad relativa menor al 100%. Y también con una humedad absoluta ligeramente mayor. Es decir, no, como no puedo tener un 100% de eficiencia, eso lo vieron ustedes en termodinámica, que la pura entropía y la segunda ley de la termodinámica me obliga a que es imposible tener un 100% de eficiencia. Realmente mi aire acondicionado va a enfriar menos de lo que podría enfriar teóricamente. En vez de salir aire a la temperatura 2, el aire realmente va a salir a la temperatura 3, que es ligeramente más caliente. Y la relación entre qué tanto pasa sin transformarse y qué tanto pasa transformado es lo que vamos a conocer como el factor de bypass. Que aquí hay una pequeña fórmula, que es esas relaciones entre los flujos, o lo podemos calcular con las temperaturas, con las entalpías o con las humedades absolutas. Vamos a tener que el factor de bypass está entre 0 y 1, y entonces el complementario pues va a ser la eficiencia, ¿no? Que es qué tanto porcentaje. La eficiencia es qué tanto porcentaje realmente se transforma, y el bypass es el contrario, qué tanto porcentaje no se transforma. Entonces, esto nos va a dar justamente qué tan cerca se encuentra el punto por aquí. Entonces, si yo tuviera un bypass de 0, este punto 3 estaría donde está el punto 2. Y si tengo un bypass de 1, quiere decir que tengo 0% de eficiencia y me encontraría en este punto. Un bypass de 0.5 es a la mitad y por lo general es un poco mayor el bypass. Y bueno, exactamente, puedo calcular también yo esas diferencias del flujo de vapor de agua, y también puedo calcular cuál va a ser esa potencia de mi batería fría, tomando en cuenta que parte de esa potencia se va a desaprovechar porque hay algo que estoy perdiendo. Entonces, como ven, pues vamos saltando un poco más, haciéndolo complicado. Por lo general, idealmente sería puro calor sensible, que puede aumentar o puede disminuir. Eh, si llego al 100% de humedad, entonces empiezo a tener cambios en humedades absolutas. Ahí hay una condensación. Y en la vida real, pues no es un 100% de eficiencia. Entonces, tiene que haber una mezcla entre el aire original y el aire enfriado.
y ya el aire resultante es un poco más caliente de lo que debería ser y tiene un poco menos del 100% de humedad relativa. Va a haber otro tipo de cambios de transformaciones, porque se dan cuenta, con estos movimientos simples, pues solamente me puedo mover horizontalmente. ¿Qué pasa si yo me quiero mover verticalmente? Es decir, ¿qué pasa si el aire es muy seco y quiero aumentarle humedad? Entonces hay que hacer los movimientos de calor latente, que va a ser el primero la humidificación con vapor, que literalmente es va pasando mi flujo de aire, le agrego vapor de agua y ese vapor de agua, como es un gas, se va a mezclar inmediatamente con el aire, que es otro gas, y voy a tener aire a condiciones diferentes con una humedad absoluta mayor. En teoría, lo único que pasaría sería un movimiento vertical y no habría un cambio de temperatura. Por lo general, como el vapor de agua suele ser caliente, suele tener una temperatura alta, suele haber un incremento de temperatura. Pero ese incremento de temperatura suele ser muy, 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 muy pequeño, entonces solemos ignorarlo. Entonces solemos considerar que la humidificación con vapor de agua es un movimiento a temperatura constante, donde lo único que cambia es esta humedad absoluta. Eh, entonces podemos nosotros calcular cuánto cambia la humedad dependiendo de el flujo de vapor de agua. Obviamente aquí nos tienen que decir cuánto vapor de agua se le está proporcionando a esto, es decir, cuántos gramos por segundo se le está agregando, y eso me puede dar esta diferencia que vamos a tener entre la humedad absoluta de entrada y la humedad absoluta de salida. Y también podemos calcular por otro lado esa variación de la entalpía. Es decir, cómo va a ser esa entalpía 1 contra la entalpía 2. Eh, para calcular esa variación de la entalpía es importante conocer este valor. Este valor es el calor latente de evaporación del agua, que creo que viene por ahí en la, en la clase de transferencia de calor. Entonces ustedes podrían calcularlo así o también podrían calcularlo pues simplemente de manera gráfica. Hay otro tipo de humidificación que no va a ser la humidificación con vapor, que va a ser la humidificación adiabática. En vez de utilizar vapor de agua, lo que vamos a agregar con la humidificación adiabática van a ser gotas de agua. Es como si ustedes tuvieran un atomizador, como ese que utilizan los peluqueros para humedecer el cabello, o que pueden ustedes utilizar para eh, regar plantas, etcétera. Lo que saca no es vapor de agua, sigue sacando agua en estado líquido, pero son unas gotas muy, 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 muy pequeñas de agua que se pueden evaporar fácilmente. Pero como están en estado líquido y tienen que cambiar a estado gaseoso, hay un cambio de fase, y si recuerdan, para que haya un cambio de fase tiene que haber calor latente, tiene que haber un cambio, una conversión de calor sensible a calor latente. Entonces, por lo general, cuando el agua se evapora, tiene que absorber calor y eso hace que baje la temperatura. Entonces, vamos a ver por aquí esto. Entonces, sí va a haber un incremento de la humedad absoluta entre estos dos puntos, pero ese incremento en la humedad absoluta va a tener que estar asociado a una caída en la temperatura. Mientras acá creo que, ok, ya. Mientras que, a ver qué pasó aquí. Cuando agregábamos vapor de agua, y es que hay que recordar que el vapor de agua está en estado gaseoso, no había ningún cambio en la temperatura. Cuando yo agregué gotas en estado líquido, va a tener que haber un cambio en el vapor de agua, porque voy a estar transfiriendo este calor sensible del aire a un calor latente en ese cambio de fase.
Ujú. Y de igual manera, en teoría, al yo agregar estas gotas, debería llegar un enfriamiento y un incremento en la humedad absoluta hasta tener un 100% de humedad relativa. Pero como mi proceso no es 100% eficiente, hay que hacer una mezcla entre el aire original y el aire a 100% de humedad y encontrar ese punto intermedio. Y eh, ese punto intermedio va a depender de la eficiencia del sistema. Si el sistema es 100% eficiente, el punto 2 se va a encontrar acá. Si es 0% eficiente, se va a encontrar acá. Y si es 50% eficiente, se va a encontrar justo a la mitad. Esto pues más o menos es como que un 75% eficiente. Ahora, esta humidificación adiabática es muy importante porque corresponde justamente a una de las estrategias de diseño bioclimático, que va a ser el enfriamiento evaporativo. Desde que vimos la arquitectura vernácula, que les hablé que en ciertos países árabes se metía el aire por la torre de viento y ese aire se hacía pasar ya sea por una fuente, por un espejo de agua, por la vegetación, y eso hacía que incrementara la humedad y a la vez bajara la temperatura. Y es porque estamos teniendo una humidificación adiabática. Si pasamos aire muy caliente por una fuente de humedad, aumenta la humedad del aire y baja la temperatura. Entonces, esta es una estrategia muy, muy importante. Y también así es como funciona el sistema de sudoración en el cuerpo. Cuando hace mucho calor, eh, empezamos a sudar y ese sudor se va a enfriar, se va a evaporar. Y al evaporarse el sudor, baja la temperatura de la piel porque se da un proceso de humidificación adiabática y hay un descenso asociado de la temperatura. Entonces, este proceso es bastante importante. Y bueno, esos son los movimientos generales que se puede hacer en el aire. Si se dan cuenta, está bastante restringido el tipo de movimientos. Es decir, de manera horizontal me puedo mover a la derecha o a la izquierda, pero hay un problema por ahí cuando llego al límite de la gráfica. Pero cuando me quiero mover verticalmente, es decir, de calor latente, únicamente le estoy mostrando una manera de incrementar la humedad absoluta. No hay manera de bajar la humedad absoluta. Y eso es un problema grave. Cuando tenemos un clima muy cálido y con demasiada humedad, que tiene 80%, 90% de humedad, estamos arriba de la humedad absoluta de confort y hay que bajar esa humedad, pero no hay una forma de deshumidificar. Entonces, lo que se hace para bajar la cantidad de humedad es enfriar. Entonces, un enfriamiento con condensación es realmente la única manera que tenemos para poder bajar esa humedad absoluta. Entonces, si estamos en un lugar muy frío, no se piensa en Canadá en invierno, para conseguir la zona de confort voy a tener que calentar nada más. Si estoy en un lugar muy seco, como pensemos en Torreón, en verano, voy a tener que enfriar de manera simple y eso va a hacer que enfrío y aumenta la temperatura, o sea, disminuye la temperatura y aumenta la humedad relativa y ya la hice. Pero si estoy en un lugar muy caliente, como si me encontrara en Campeche, voy a tener que hacer dos movimientos. Voy a tener que enfriar para bajar la humedad absoluta, pero voy a tener que enfriar más allá de la zona de confort para poder tener un descenso considerable de esto. Y luego voy a tener que volver a calentar para alejarme de ese 100% de humedad relativa y para tener una temperatura adecuada. Entonces, en climas cálidos muy húmedos, siempre hay que enfriar de más el aire para extraerle esa humedad
y luego hay que volverlo a calentar. Por eso también es muy alto el consumo de energía cuando tenemos un clima muy caliente, muy húmedo. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de estos movimientos, estas transformaciones que le podemos hacer del aire húmedo. Bueno, si no, ahora vamos a pasar a otra parte que se llaman las cargas. Y las cargas realmente van a ser los flujos de calor. Ujú. Eh, Cuando vimos la parte de transferencia de calor le llamamos flujo de calor, pero en el contexto de la ventilación mecánica se le va a llamar carga. Es un término intercambiable. Entonces yo puedo tener una carga de muros o un flujo de calor a través de los muros. Puedo tener carga de puentes térmicos o calor que está pasando a través de los puentes térmicos. Puedo tener la carga de la habitación y esa carga de la habitación es el calor que estamos expidiendo los humanos debido a nuestro metabolismo. Y dijimos que parte de ese calor se divide en sensible, que cambia la temperatura, y en latente, que cambia la humedad. La iluminación también genera calor y el equipo y la maquinaria también genera calor. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una olla en la que estamos calentando agua, el calor de la olla va a aumentar la temperatura de la cocina y el agua que se está evaporando, que hay dentro de la olla, va a aumentar la humedad absoluta. Entonces, si ustedes checan este manual de la SRAE, en el capítulo 18 vienen unas tablas con diferentes equipos, desde una computadora, no sé, un refrigerador, un microondas, etcétera, y cuánto calor, es decir, cuántos watts están aportando de calor sensible y calor latente. Y de hecho eso lo va a tener que hacer para algún ejercicio de su serie número 2. Entonces, como dijimos que tenemos idealmente una cierta temperatura del aire, pero van a haber flujos de calor y esos flujos de calor van a incrementar la temperatura del aire y lo van a sacar de ese punto ideal que vamos a tener. Entonces, yo puedo a través de mi calefacción o mi aire acondicionado modificar el aire de esta manera, pero el aire por sí mismo se va a ver modificado cuando se vea sujeto a estas cargas. Entonces, si yo tengo un aire en una habitación y hay calor entrando a través de las paredes, el aire se va a calentar de manera sensible. Va a aumentar su temperatura, va a reducir su humedad relativa, pero la humedad absoluta se va a mantener constante. Si por el contrario yo únicamente tuviera una tetera que estuviera emitiendo vapor continuamente, lo que va a pasar es que va a incrementarse la humedad absoluta y va a aumentar la humedad relativa, pero la temperatura se va a mantener constante. En realidad, lo que pasa son las dos cosas al mismo tiempo. Dijimos, los humanos expedimos parte de nuestro metabolismo, aproximadamente la mitad, en calor sensible. Entonces, incrementamos la temperatura, pero también nuestra respiración y la evapotranspiración en nuestra piel aporta humedad, entonces va a haber un movimiento vertical. Entonces, por lo general, el aire se va a aumentar temperatura y aumentar humedad a la vez. Y como eso lo va a mandar a una condición que seguramente va a estar afuera de las condiciones de confort térmico, voy a yo tener que ya sea humidificar o enfriar para regresarlo. Se dan cuenta, las cargas por lo general me avientan hacia la derecha del diagrama y yo tengo que regresar hacia la izquierda del diagrama. Entonces, ahorita les explico por qué el aire que nos interesa va a ser el aire S. Pero si tengo mi aire y yo le agrego una carga sensible positiva, es decir, si hace calor en el exterior y está entrando calor a través de la pared, eso va a aumentar la temperatura. Pero si por el contrario la temperatura en el exterior es menor y el flujo de calor está yendo de adentro hacia afuera, tengo una carga sensible negativa. Y si yo
aporto vapor de agua a el aire, tengo una carga latente positiva y es un movimiento vertical hacia arriba. Y también existe teóricamente la... A ver, espérenme un momentito, por favor. Listo, ya, perdón. Eh, ok, bueno. Entonces también hablábamos de que tengo el aire en mi habitación y se puede calentar, se puede enfriar, puede aumentar la humedad. Teóricamente también podríamos reducir la humedad, pero realmente no hay muchos mecanismos de poder reducir que haya una carga latente negativa. Entonces, por lo general, las cargas latentes son positivas. Esto va a tener una relación importante y es lo que les he hablado por acá con el balance de calor y con estos movimientos en el diagrama psicométrico. Si ustedes recuerdan que el balance de calor, que por lo general va a ser igual a cero, y es igual a la suma de varios flujos, de varias phi mayúsculas, que va a ser la phi de muros, la phi de puentes térmicos, y la phi de la fuente. Y hay otro término que hasta el momento hemos ignorado, que va a ser la phi de ventilación o el flujo de ventilación. Entonces, para obtener cuál es esa carga sensible, yo lo único que tengo que hacer es de ese balance de calor, despejar el flujo de ventilación, calcular ese flujo de ventilación y ese flujo de ventilación va a ser igual a mi carga sensible. Y ya yo puedo calcular la diferencia de entalpía y saber qué tanto se va a desplazar horizontalmente el aire. La carga latente se puede hacer de acuerdo con el gasto de vapor y el calor latente de vaporización. Este LV, hay que cambiar por ahí la terminología, es este mismo, acá. Este se los voy a cambiar para que también sea LV, que es el calor latente de vaporización. Pero por lo general no hacemos esto, porque yo no calculo cuántos gramos de agua exhalo por segundo. Lo que hago es decir cuántos watts estoy exhalando y simplemente hago que ese calor latente va a ser igual a cierta cantidad de watts. El calor sensible sí lo puedo calcular directamente de un balance de calor, cuando esta ventilación no sería cero. Entonces, dijimos que esto es simplemente lo que les había comentado ya con anterioridad, que por lo general las cargas que tengan van a hacer que el aire en mi habitación se caliente y se humedezca y yo tengo que regresarlo a este punto original. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de diferentes transformaciones del aire. Y muchas veces lo que voy a tener que hacer va a ser enfriarlo, que haya condensación para bajar la temperatura y luego volverlo a calentar, que es lo que les decía en climas muy muy húmedos. A veces incluso tengo que volver a agregar cierta cantidad de vapor de agua, dependiendo de cómo me tenga que mover en mi diagrama psicométrico. Entonces, yo voy a combinar diferentes transformaciones del aire de acuerdo con las condiciones de cargas que tenga en mi habitación para poder llegar a otra vez ese equilibrio, esa temperatura ideal que tengo. Y este conjunto de transformaciones que vamos a ir aplicando en serie se va a llamar la CTA o la central de tratamiento de aire. Y eso es variable, no necesariamente tiene que ser en este orden que le estoy poniendo así. Les dije que en algunos lugares más era simplemente necesario un enfriamiento simple. Eh, entonces, el orden y el tipo de operaciones de transformaciones del aire va a depender de
las condiciones del clima que tenga en el lugar en particular. Y más o menos así se va a ver el esquema de circulación que vamos a tener dentro de un cuarto. Vamos a tener a la salida de mi central de tratamiento de aire, que puede ser mi aire acondicionado, pero vamos a ver que también puede ser un poco más complejo que eso. Realmente este es mi sistema de HVAC. Entonces, a la salida voy a tener un aire S. Y este aire, que es S porque está a la salida de la central de tratamiento de aire, va a tener las condiciones ideales. Entonces, cuando yo les digo, quiero tener una habitación a 20 grados con 30% de humedad, esas características de 20 grados, 30% de humedad, van a ser las características de este aire S. Posteriormente, ese aire S va a entrar a la habitación y va a estar sujeto a cierta combinación de cargas sensibles y cargas latentes. Y van a transformar, van a modificar ese aire S para llegar a un aire I, que es en el interior de la habitación. Entonces, este aire I ya es el aire que recibió las cargas, no es el aire que está en las condiciones ideales. El aire de las condiciones ideales es el aire S. Sale de la central de tratamiento, aire ideal, recibe calor latente y sensible, se convierte en el aire I y ese aire I lo tengo que recircular. Si lo recirculo de la forma más sencilla, simplemente lo volvería a meter a la central de tratamiento de aire y volvería a hacer las transformaciones necesarias y vuelve a salir el aire de la salida. Vuelve a recibir las cargas, vuelve a tratarse, vuelve a recibir las cargas y así tenemos un ciclo. Pero como dijimos que hay que estar metiendo aire fresco para controlar los niveles de CO2, que también ha sido bastante importante en la actualidad por la pandemia. Es decir, nos hemos vuelto más estrictos en estos estándares de qué porcentaje del aire mezclo. Entonces, el aire del interior de la habitación va a mezclarse, va a tener una operación de mezcla con el aire del exterior y va a resultar en un aire M. Y parte del aire I lo vamos a rechazar, ¿no? Entonces, se mezcla el aire del interior con el aire del exterior y tenemos una mezcla. Esa mezcla la transformamos en la central de tratamiento de aire. Tenemos un aire de salida con las condiciones ideales y llegamos a la habitación, recibe las cargas sensibles, las cargas latentes, se convierte en el aire I y lo volvemos a mezclar y a recircularlo. Entonces, ese es el esquema básico de cómo funcionan los sistemas de HVAC. Esto simplemente nos dice que la mezcla es pues, el porcentaje del aire del exterior y el porcentaje del aire del interior. Esto nos dice que el aire del interior es el aire a la salida de la central de tratamiento de aire, sumándole el efecto de la carga sensible y el de la carga latente. Y que si yo les pregunto cuál es la potencia de la central de tratamiento de aire, tienen ustedes que sumar las potencias de cada una de las operaciones individuales. Le sumamos la potencia de la batería caliente y la de la batería fría y así obtengo la potencia total de la central de tratamiento de aire. Entonces, si les dicen que tengo un aire acondicionado de 20 kilowatts, pues quiere decir que a lo mejor la mezcla de esas operaciones de calentamiento y enfriamiento nos dan un total de 20 kilowatts y con esos 20 kilowatts yo podría calcular cómo se mueve la entalpía dentro de mi diagrama ciclométrico. Y bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Así es como se ve esto en un diagrama. ¿Qué pasó? Cuando estamos en, bueno, esta central de tratamiento de aire en serie, es considerando que no tenemos alguna consideración en la vivienda que sea vernácula para poder eliminar alguna de estas. Sí, pero esto es, si ustedes van a un centro comercial, si van a un edificio de oficinas, y pues ustedes buscan en algún punto va a haber una toma de aire que se va a ir a una central de tratamiento de aire, va a tener estas operaciones y les va a regresar. Y por eso va a ser constante la temperatura en el interior. Por lo general, en una vivienda vernácula no existe esto. Y entonces,
la temperatura se tiene que mantener constante de otras maneras que vamos a ver más adelante. Pero como los edificios de oficinas difícilmente van a poder climatizarse 100% con métodos bioclimáticos, en realidad vamos a necesitar tener una mezcla de estos esquemas y de los esquemas de bioclimáticos. Por lo general, las estrategias bioclimáticas lo que tratan es reducir estas cargas. Ajá. Al reducir estas cargas, es decir, si utilizo aislamiento, el flujo de calor a través de la pared se minimiza. También parte de este flujo de calor va a tener que ver con la radiación solar que está entrando. Entonces, si utilizo ciertas protecciones solares, va a entrar menos calor por radiación solar. También otra estrategia de ventilación natural va a tener que ver con esta entrada de aire, porque este aire tiene que, o sea, esto además hay unos ventiladores, unos sopladores que están haciendo que esto circule. Entonces, si yo aprovecho la velocidad del viento que viene desde afuera, puedo ahorrarme la necesidad de utilizar un ventilador. Es lo que les digo. Si yo tengo mi sistema normal, pero le agrego ventilación natural, a lo mejor me ahorro este ventilador. Si pongo aislamiento y utilizo la orientación de mi edificio para tener la radiación solar adecuada, a lo mejor minimizo esto. Y entonces ya la potencia de esta central de aire va a ser mucho más pequeña de lo que hubiera sido si no hubiera tomado en cuenta ninguna de estas estrategias bioclimáticas que están inspiradas de los elementos que vimos de la vivienda vernácula. No sé si más o menos con eso explico lo que me preguntabas. Sí, ya quedó claro. Ok, gracias. Entonces, más o menos así se ve un ciclo, este ciclo de circulación en un diagrama ciclométrico. Yo tengo mi aire con ciertas características que está dentro de mi zona de confort y cuando entra a la habitación va a recibir cargas sensibles que lo van a calentar. Por ejemplo, aquí se va de 30 a 40 grados. Va a recibir y la humedad relativa baja de como 35% a 20%, pero después hay cargas latentes que aumentan la humedad absoluta. Entonces la humedad absoluta va a cambiar de 10 gramos por kilogramo a 20 gramos por kilogramo y entonces la humedad relativa va a incrementarse del 20 al 40%. En realidad estos dos movimientos se dan al mismo tiempo. Entonces pasamos de 30 grados centígrados con 35% de humedad relativa a 40 grados centígrados con 40% de humedad relativa. Y esto ya está afuera de la zona de confort. Entonces tengo que enfriar el aire, pero como yo no puedo regresar así, no puedo regresar aquí y luego regresar hacia abajo porque dijimos que no hay forma de quitar esa humedad. Entonces lo que tengo que hacer es enfriar, 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 enfriar hasta que llego al 100% humedad relativa, enfriar con condensación y llegar a un punto intermedio, esta I es de intermedio, dentro de la central de tratamiento de aire. Y bueno, aquí estoy suponiendo que el factor de bypass es 0, ¿no? Si no, ahí tendría todavía que conectar y encontrar un punto que conecte esto y esto, ¿no? Y entonces, ya que llegué a este punto de la central de tratamiento de aire intermedio, pues está demasiado frío, son 14, 13 grados y tiene demasiada humedad. Entonces, ahora lo tengo que volver a calentar con una batería caliente para llegar a este punto. Entonces, del punto S, entro, recibo cargas sensibles, cargas latentes, cargas sensibles, cargas latentes, se convierte en el punto I y luego lo envío a la central de tratamiento de aire, donde lo enfrío y lo caliento, lo enfrío y lo caliento y regreso a las condiciones del punto S. Y esto se repite constantemente. Entonces también, al igual que como les digo que con los ejercicios de transferencia de calor siempre hay que hacer los esquemas de resistencias térmicas para no equivocarse, aquí siempre hay que graficarlos en el diagrama ciclométrico. Y este es el mismo diagrama ciclométrico en línea que les envié, donde ustedes pueden poner diferentes puntos y se los conecta ahí con estas líneas. Es importante que entiendan, que pongan los diferentes puntos y vean cómo se están dando las transformaciones para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Si no graficamos esto, es muy fácil equivocarnos. Bueno, entonces no si tengan, eso es la parte básica de
cómo transformamos el aire caliente, el aire húmedo, cómo se comportan las cargas y cómo combinamos ese esquema básico de circulación entre agregar cargas y tener transformaciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esta parte. Si no, vamos a pasar a la otra parte que va a ser más ilustrativa o más enunciativa. Esta es la parte más importante de la clase, pero para que vean cómo se ve esto en la práctica, pues vamos a ver las tecnologías de control térmico. Y esto es un pequeño resumen. Nada más es importante notar que cuando les hablan de equipo de refrigeración, muchas veces les hablan de toneladas de refrigeración, es decir, les van a decir, sí, ese aire acondicionado es de 5 toneladas de refrigeración. Entonces, una tonelada de refrigeración son 3.517 watts. Entonces, cuando les hablan de las toneladas, o sea, si ustedes están trabajando en algún diseño de algún edificio y se encuentran un ingeniero mecánico que les dice, sí, vamos a poner un equipo de 10 toneladas de refrigeración, pues ustedes saben que más o menos son 35 kilowatts, ¿no? Es para poder tener esa conexión. Ok. Y vamos a ver un poco de imágenes. Antes de empezar, esto lo vieron en termodinámica. El ciclo de refrigeración no es tan fácil comprender cómo funciona, pero seguramente lo estudiaron y hicieron algunos cálculos, que es cómo funcionan básicamente los aires acondicionados. Tiene que ver todo, el fundamento principal es el calor latente, que para ver un cambio de estado tiene que aportarse calor. Y ese calor latente lo vamos a tomar del calor sensible, va a haber una conversión de calor sensible a calor latente. Es decir, si yo paso de líquido a gaseoso, absorbo calor. Uh-huh. Y si paso de gas a líquido, libero calor. Uh-huh. Lo que quiere decir que si convierto de líquido a gas, se va a enfriar. Es decir, si tengo líquido a 50 grados y lo convierto en gas, a lo mejor baja a 20 grados. Y si convierto de gas a 20 grados a líquido, libera calor y entonces aumenta su temperatura. Entonces yo traigo un líquido, hago que se convierta en gas y se enfría ese gas. Y ese gas lo paso por un radiador que va a estar tomando el calor del aire. Entonces el aire entra caliente y sale frío. Y entonces este gas se va a calentar. Después comprimo el gas y lo convierto en un líquido y se va a calentar todavía más el gas. Y entonces ya yo puedo pasar aire a temperatura ambiente y ese aire se va a calentar y eso va a disminuir el calor en este gas, en este líquido, perdón. Y luego el líquido lo evaporo, baja su temperatura, absorbe calor del aire del interior, lo hago líquido, aumenta su temperatura y entonces libera calor. Entonces ese es el esquema básico del ciclo de refrigeración y así funcionan. Hay otros sistemas, pero este es el fundamental. Desde el equipo más básico de aire acondicionado que tenemos es el equipo de ventana. De hecho, también es el menos eficiente. Es el más antiguo, pero es el más barato y por eso todavía se ve en muchas casas. Como ven, va a entrar aire del interior caliente y va a salir aire del interior frío. Y va a entrar aire del exterior a temperatura ambiente y va a salir caliente. ¿Cómo va a suceder eso? Pues es simplemente una aplicación de este esquema. Por este lado tenemos el gas que va a estar absorbiendo ese calor del aire del interior y enfriándolo, y luego lo convierte en líquido y va a rechazar ese calor hacia el exterior. Y al enfriar este aire, es probable que superemos ese 100% de humedad relativa y que haya condensación. Y por eso los aires acondicionados están goteando. Pero este goteo se puede controlar y hay que hacerlo porque también aporta el problema de condensación en la superficie exterior que vemos que puede generar moho. Y todo esto necesita energía eléctrica, entonces esto tiene un consumo. Por lo general, los puentes térmicos alrededor de esto son muy altos. La eficiencia de este sistema es muy baja, pero pues son baratos los sistemas, ¿no? Esa es la razón por la que se suelen utilizar, pero pues tienen un consumo de energía muy alto. Más moderno tenemos el equipo del mini split. El mini split lo único que hace es justamente partir nuestro aire acondicionado en dos sistemas
Esto lo único que tiene va a ser esta mitad y esta otra mitad va a ser este. Y este va en el exterior y este va en el interior. Y lo que voy a mover entre estas dos partes realmente no va a ser aire. Es una tubería muy pequeña que lo que va a estar moviendo va a ser refrigerante. Entonces aquí pasa el refrigerante frío, eh, absorbe calor y enfría el aire y regresa el refrigerante y aquí rechaza el calor del refrigerante y vuelve a regresar refrigerante frío. Este esquema es mucho más eficiente eléctricamente y también minimizo estos puentes térmicos que podría tener por aquí. Otro esquema más interesante es este mismo, pero que es invertible, que se llaman las bombas de calor. Y esto es lo que deberíamos utilizar en el norte del país, en las zonas áridas donde hace tanto mucho calor como mucho frío. Este mini split es para cuando siempre hace calor, como en el sureste. Pero cuando hace calor y frío, en zonas desérticas deberíamos tener bombas de calor, pero no lo tenemos. La bomba de calor puede funcionar tanto para refrigerar en un sentido, como se puede invertir este ciclo termodinámico y calentar. Entonces, me puede servir como aire acondicionado en verano y me puede servir como calefacción en invierno. Y además es bastante eficiente. Entonces, estos sistemas son los que deberíamos utilizar. Entonces, si no voy a aplicar ninguna estrategia bioclimática, tan solo una forma de hacer un edificio más sustentable y que consuma menos energía es cambiar los equipos de ventana por mini splits, o si es una zona más cálida, más seca, más desértica, cambiarlo por bombas de calor. Esa es una forma tan solo de tener eficiencia energética. Y en parte por eso estamos estudiando estos sistemas en esta clase. Cuando ya hablamos de algo mucho más grande como un edificio de oficinas, como un centro comercial, pues ya no tenemos un mini split chiquito, bueno, hay lugares donde sí se tiene, pero es una bestialidad. Tenemos sistemas centralizados, que va a ser el sistema HVAC. Y entonces vamos a tener ductos que van a enviar el aire a diferentes zonas del edificio. Vamos a tener un termostato que va a medir esas temperaturas, va a medir las condiciones del aire a la salida y en el interior. Vamos a tener un retorno, que va a ser el retorno que tenemos por aquí. Y vamos a tener una central de tratamiento de aire. Esa central de tratamiento de aire va a tener un ventilador para mantener esta circulación, va a tener elementos que van a enfriar, es decir, baterías frías y baterías calientes. Entonces, como ven, estos son los diferentes pasos que pueden estar en diferente orden. Y simplemente para proveer esta superficie fría, vamos a proveerla con un refrigerante frío que se va a estar generando aquí donde hay un compresor, que va a ser esta parte o esta parte del mini split. Es decir, esto no es más que una batería fría. La parte caliente puede ser ya sea eléctrica o con un quemador de gas, ¿no? Hay esas dos opciones. Entonces, estos son los conductos de ventilación que se pueden diseñar. De hecho, creo que en la especialidad, si les interesa en la especialidad de ingeniería sanitaria, hay una clase donde hacen este cálculo de estos sistemas de instalaciones. Es muy parecido a hidráulica, son tuberías que mueven fluidos, no tienen ninguna complicación. Por lo general se hace un sistema ya bastante más complicado, con salidas, con retorno. Esto se puede hacer en un dibujo tipo CAD y meterlo en un sistema BIM para tenerlo con simulaciones. Tiene que haber un filtro en el retorno. Por ahí hay un filtro aquí está, para limpiar el aire de impurezas. Los filtros son de esta manera y para aumentar el área superficial, o sea, es como si fuera un papel, pero está doblado mucho. Tiene muchos surcos para poder aumentar esa área superficial. Aquí tiene más o menos cómo funciona el esquema de cómo filtran. Se van ensuciando, se tienen que limpiar, a veces tienen que cambiar. Se han vuelto todavía más importantes también en la pandemia. Y esta parte, que es esto que hay por aquí, y es esta parte de la mezcla, tiene un nombre en particular y se va a llamar pleno economizador o mezclador, que tiene el aire de retorno, tiene el aire del exterior, y ese porcentaje de mezcla lo tenemos con estas ventilas que podemos cerrar o abrir,
y así decidir qué tanto entra de cada parte. Y ya después llegamos a la central de tratamiento de aire. Les había hablado del recuperador de calor. Si yo estoy enfriando en el interior y estoy regresando aire, este aire, aunque esté más, se pone rojo porque está más caliente que esto, pero aún así sigue estando ese aire más frío que el exterior. Es decir, si estamos a 40 grados en el exterior y adentro estamos a 20 grados, a lo mejor este aire de retorno va a estar a 25 grados. Si yo rechazo aire a 25 grados, estoy desaprovechando ese calor. Entonces, aquí se pone un intercambiador de calor para que este aire de la entrada se enfríe entregándole calor a ese aire que va a salir. Entonces, si esto entraba a 40 grados y esto salía a 25, a lo mejor ya va a entrar a 35 y esto va a salir a 30. Entonces, parte de ese enfriamiento lo estoy reaprovechando en este recuperador de calor. Entonces, también una manera de hacer que los edificios sean más sustentables, que estos sistemas de ventilación sean más sustentables, es no desperdiciar ese calor en el retorno. No desperdiciar el calor o la energía que trae esta salida y entregarle parte de esa energía a esta entrada. Y eso se hace a través de un recuperador de calor. Ahora, este sistema que le estoy poniendo aquí de la central de tratamiento de aire puede ser tan pequeño como esta bomba de calor, como un mini split, o puede ser de este tamaño. Y quiero que vean a la persona que está de escala. Para un centro comercial a lo mejor tenemos una manejadora de aire de este tamaño. Entonces, las centrales de tratamiento de aire se llaman manejadoras de aire. Es como el término ya del equipo como tal que lo hace. Y como ven, aquí hay varias cosas combinadas. Viene el aire de retorno, eh, viene el aire de entrada con filtros. Aquí está el recuperador de calor que está transfiriendo el calor de este aire de entrada al retorno y rechazamos parte del aire, ¿no? Entonces este es el pleno o economizador. Entra esto, tiene otro filtro, eh, tiene nuestra batería fría, tiene un desinfectante para quitar todos los patógenos que pueda tener. Eh, puede tener una batería caliente, aunque aquí no le está poniendo. Otros filtros además y humidificación por vapor. Y ya sale el aire. Lo que pasa, esto es sobre todo, si el aire en el exterior está muy frío, por ejemplo en invierno, al calentar el aire puede resultar estar muy seco, entonces por eso se le suele agregar humidificación por vapor. Y ya sale el aire, este aire se va a ir a estos ductos y de estos ductos eventualmente va a volver a regresar el aire. Y va a continuarse con ese ciclo. Entonces, esta manejadora de aire pues, puede ser de un tamaño muy grande dependiendo del edificio que tengamos. Y tanto estos equipos, que se llaman los compresores, como las manejadoras de aire, suelen ir en las azoteas de los edificios. Y suele ser esto. Si han ido a obras, seguramente, o a edificios, a ver alguna cosa en la azotea, habrán visto esto, que se le llama la rooftop unit. Si es demasiado grande esto, puede tener un cuarto dedicado, pero muchas veces van en la azotea y se ven de esta manera. Tan solo para instalarlas, o sea, a lo mejor ustedes en alguna obra, sobre todo si son constructores, van a tener que instalar esto. Digo, muchas veces no van a diseñar esto que vimos, pero sí lo van a tener que instalar. Y como ven, tiene que ir en un pedestal adecuado, la impermeabilización es ligeramente, o sea, tiene ciertas particularidades en estos pedestales. Y este es equipo muy pesado, que puede pesar 1 o 2 toneladas, y esto es algo pequeño. Puede haber equipo de varias decenas de toneladas. Entonces, estructuralmente, pues tiene sus consideraciones. Tiene que tener una losa reforzada y también esto genera vibraciones. Entonces, también estructuralmente hay que considerar las vibraciones que nos va a dar esta carga puntual. Entonces, por eso es la importancia de estas unidades. Y si yo disminuyo la potencia de mi sistema, a lo mejor puedo tener una manejadora de aire más pequeña, un compresor más pequeño, que pese menos, consume menos energía y las solicitaciones estructurales son menores. Entonces el tamaño de las columnas y de las losas
tiene que ser menor, utilizo menos concreto, y al utilizar menos concreto también reduzco las emisiones de mi edificio. Esa parte del concreto van a ser las emisiones incorporadas, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como ven, todo es un ciclo que si logro disminuir el uso de esto, tengo edificios más sustentables con menor impacto. Aquí hay un pequeño detalle de cómo se ve este compresor por dentro. Pero como les digo, puede ser mucho más grande. Este chiller es este compresor, es esto. Esto mide unos 50, 60 centímetros de alto. Por ejemplo, para una instalación industrial o pues para uno de esos edificios o una nave industrial, para un edificio muy alto, a lo mejor la Torre Reforma, por ejemplo, tiene algo de este tamaño. Y esto ya es una habitación completa. Necesita un diseño de mecánica de fluidos. Si recuerdan, por ejemplo, en hidráulica, al calcular el momentum, había una fuerza neta sobre las tuberías, entonces había que calcular unos empotramientos y esos empotramientos van a transmitir esa fuerza a la estructura. Entonces ahí hay unas solicitaciones. Esto pesa varias decenas de toneladas y tiene unas vibraciones importantes. Entonces a lo mejor tienen que poner algún tipo de amortiguador. Y además, estos son metros cuadrados. En la actualidad, muchos me han comentado en las clases que ya no hay espacio en la Ciudad de México, pero muchísimos metros cuadrados están ocupados por este tipo de equipo. Eh, y si yo quitara este equipo, esto se puede volver un local, se puede volver un departamento extra. Y eso es dinero. Entonces estoy desaprovechando dinero al tener equipo demasiado grande. Y si busco la manera de minimizar el tamaño de este equipo, puedo tener más metros cuadrados y esos metros cuadrados en los inmuebles tienen un valor económico considerable. Eso es en cuanto a ver, vamos a ver cómo hace tiempo. Nos quedan 6 minutos, ¿vamos bien? Esto en cuanto a enfriamiento. Y el 90% del HVAC en México es enfriamiento. También hay calefacción. La calefacción no se utiliza mucho en nuestro país. Eh, en otros países europeos, Estados Unidos, que hace más frío, sí es muy importante, pero bueno, también existe y hay que contemplarlo. Esta es una caldera que simplemente quema madera, gas o combustóleo y genera calor. Es una batería caliente, básicamente, pero esta es interesante porque es híbrida. Eh, Va a calentar tanto aire, aquí podemos ver el ducto de aire, pero también va a calentar agua. Y el agua caliente sanitaria es bastante importante. Eh, Esa agua caliente sanitaria se utiliza sobre todo para bañarnos eh, y es un volumen considerable en los edificios residenciales. Por lo general en México tenemos sistemas individuales, incluso con departamentos, cada quien tiene su boiler. En lugares, en otros países a veces hay una caldera central que le da agua caliente a todos. No vamos a hablar ahorita del agua caliente sanitaria porque hay otras materias como la de instalaciones sustentables, sí, creo que instalaciones hidrosanitarias sustentables, donde deben de hablarles del diseño de estos, de dimensionamiento de los boilers, de acuerdo con la cantidad de personas que hay, pero también esto consume energía y esto quema gas natural. Eh, de hecho, o sea, ahorita que tenemos recientemente el conflicto que hay en Ucrania, un problema importante es que el 40% del gas que consume Europa se produce en Rusia y por eso Rusia tiene un apalancamiento importante en el conflicto. Eh, y el gas se utiliza para generar electricidad, como lo hacemos aquí en México, pero también, sobre todo, para calentar, para tener agua caliente sanitaria en los edificios. Entonces, si tenemos muebles hidrosanitarios más eficientes, boilers más eficientes que a lo mejor sean eléctricos, o lo combinamos con calentadores solares de agua, podemos reducir nuestra dependencia del gas. Y al quemar menos gas, tenemos menos emisiones, es más sustentable, pero también hay menos conflictos geopolíticos como el que les acabo de mencionar. Después, esto sí se utiliza bastante. Aquí están las partes de las energías renovables, que pues nada, ahí es un punto ahí que estamos teniendo una tangente ahí con esa materia de energías renovables y con esta de instalaciones hidrosanitarias. Ahí se ve con más detalle estos elementos. También hay bombas de calores, como la que les enseñé para aire, pero para agua. Esto sobre todo debería utilizarse también en las albercas, en vez de estar
quemando gas para calentar albercas. Y el agua caliente sanitaria se puede utilizar para las regaderas, pero también tiene un uso interesante. Hay una forma de calentar los interiores calentando el aire, pero otra forma es aprovechando la temperatura radiante media y aprovechando un circuito de agua caliente. ¿Les habrán visto alguna vez estos radiadores? Si no, al menos bueno, en México prácticamente no hay, pero en películas habrán visto estos radiadores que son muy comunes en Europa, en Estados Unidos también se llegan a tener, y en Canadá también son muy, muy comunes. Y lo que hace es que entra agua caliente, calienta esta superficie y eso aumenta la temperatura radiante media. Y dijimos que la temperatura de confort tiene que ver con la temperatura operativa y la temperatura operativa es un promedio de la temperatura del aire y la temperatura radiante media. Entonces, en vez de calentar el aire, logró confort calentando las paredes y ya regresa agua fría, la vuelvo a calentar y regreso radiadores. Por eso también puedo calentar interiores, que dijimos que en Europa es muy importante porque hace frío, utilizando sistemas eléctricos como este. Bueno, este también se gas, perdón. Utilizando sistemas eléctricos o incluso utilizando energías renovables y reducir nuestra dependencia en los combustibles fósiles y así tener menor impacto ambiental. Yo les había hablado también en la clase de confort de la calefacción hidrónica, que tiene que ver, que tenía que ver con la temperatura del suelo, y justamente el radiador aumenta la temperatura de la pared, pero la calefacción hidrónica, este es un aislante, esto negro, lo que hacemos es pasar una tubería de agua caliente por el piso, aumenta la temperatura del piso y no aumenta la temperatura del aire, solamente aumenta la temperatura radiante media, y por consiguiente aumenta la temperatura operativa, generando confort. Digo, sí existe, yo sí he visto instalaciones con este tipo de calderas y también he visto algunas casas con calefacción hidráulica en nuestro país, en la Ciudad de México, pero como es muy caro, es muy poco común, ¿no? A lo mejor en casas del Pedregal puede haber estos sistemas e incluso no los suelen utilizar mucho porque es caro el operar esto. Pero bueno, existe, ¿no? Lo que más se utiliza en el norte, cuando hace mucho frío, son radiadores eléctricos, que se conectan, una resistencia calienta esto y pues aumenta la temperatura radiante media. Estos son poco eficientes, consumen mucha energía, también tienen un impacto considerable debido a ese alto consumo de energía. Lo que deberíamos utilizar en esas zonas áridas del norte son bombas de calor. Entonces, cambiar esos radiadores, porque aparte tienen tanto aire acondicionado como radiador eléctrico. Podríamos tener un solo equipo que fuera bomba de calor, tener un buen aislamiento y entonces operarlo poco, pero que cuando se tenga que operar sea bastante eficiente y así tengamos menores emisiones. Y ya por último, ya se me acabó el tiempo. Bueno, por último, también existe un sistema de calefacción urbana donde las centrales eléctricas generan calor de desperdicio por esa falta de eficiencia y ese calor, en vez de liberarlo dentro de la misma central eléctrica, lo podríamos mandar por una red de agua caliente para ir a la red de agua fría y proveer de calor. Entonces, en vez de tener un boiler en mi habitación o en mi casa, tengo otra entrada de agua caliente que puedo aprovechar como agua caliente sanitaria. Y eso sucede sobre todo en los países nórdicos, donde ponen este tipo de tuberías con un aislante muy grueso, paralelas a la red de agua potable. También esto se puede hacer con agua fría, que es parte de la lectura que van a tener ustedes. Esto nunca lo vamos a hacer en México porque no vale la pena la inversión, pero para que sepan que existe.